clase. Bueno, vamos a ir esperando. Ustedes ya están en grupos separados, ustedes, en distintos grupos, pero más o menos van con los temas. Sí, es verdad eso, Alejo. Es verdad. ¿Qué tal a los que están entrando? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Consulta, ¿cómo van con lo de los temas del trabajo? Nosotros todavía estamos decidiendo qué tema hacer. Todavía están decidiendo, pero más o menos algo tienen en vista. Sí, falta elegir. Bien. Bueno, estas opciones que van barajando, ahora los que fueron entrando, vayan buscando material para saber las opciones que tienen. Así, buenas tardes, Sebastián, Antonella. Vayan viendo las opciones a nivel bibliografía, porque si no encuentran bibliografía, ahí tienen que pasar a otro tema. Una cosa que a mí se me ocurrió el otro día hablando con unos alumnos que no sabían dónde buscar información. No, tiene que dar para debatir, porque en el debate vos vas a encontrar distintos puntos de vista de distintos autores. Entonces tiene que tener alguna parte cuestionable, digamos. Eso es importante. Por eso yo les decía cosas tipo la evolución de si no hay un contraste, si no hay alguien que se opone a cierta teoría, no tienen mucho de contrastar. Piensen que la base de todo el trabajo es la confrontación de fuentes, y la única manera de poder confrontar fuentes es encontrando puntos de vista disímiles, es decir, diferentes. Si no, queda como fulano dice A y mengano dice A también, y bueno, están todos contentos, acuerdan todos en lo mismo. ¿Qué tal los que van entrando? Estamos hablando de los temas del trabajo, si ya hay algunos temas, si no. Lo que les decía, que el otro día, hablando con unos alumnos, que están como muy, es lo que yo decía que no tenía que pasar, ellos están como muy encajetados en un tema, pero no saben dónde buscar información. Entonces yo les pregunté si tenían acceso a las materias, a los programas de las materias de la carrera, porque el tema que habían planteado era de la carrera. No, otro tema, eutanasia. No, algo creo que de programadores, procesadores. Y les dije, bueno, métanse en alguna materia donde sepan que se da ese tema y busquen los autores que trabajan ese tema. Tal vez encuentran en la bibliografía de las materias autores que, a ver, van a ser autores que en algún momento ustedes van a laburar también. Entonces, ya por lo menos tienen eso adelantado. No sé si tienen la posibilidad de entrar en los programas de las materias que van a cursar en los próximos años. ¿Tienen el programa de la carrera ustedes? Si no me equivoco, profe, en la página sí está. O sea, si lo buscas así normal en la página, te aparecen las materias que vas a tener que cursar, sí o sí. ¿Y se pueden meter en los programas? Eso ya no sé. Porque ahí estaría la cuestión. Si no encuentran bibliografía, se pueden meter en los programas de las materias y ahí
ir chusmeando a ver qué hay, o si no tienen tema, van chusmeando a ver qué hay y capaz se les ocurre algo. Eso es como una opción. Y si no, en las materias de las carreras de otras universidades, es como para buscar, se puede buscar por cualquier lado. Pero bueno, son opciones. Son opciones. Lo importante es que ya vayan definiendo tema porque ya en un par de semanas, calculo, vamos a empezar con lo que sería plantear la entrega del segundo trabajo práctico, es decir, ustedes ya tienen que empezar a tener cosas leídas, a tener cosas ya como concretas que eso van a escribir y bueno, y a partir de eso armar algo para entregar. Bien. ¿Alguna pregunta con lo del tema y eso? ¿Cuándo sería la fecha de entrega? Y aproximadamente, pensando en para cuándo estamos planteando el integrador, que es primera semana de julio, calculo que, vamos a 26, piensen 9, 13 de junio, más o menos, esas fechas, y la entrega del trabajo final va a ser un par de semanas después. No va a haber mucha diferencia. Por eso a mí también me interesa la cuestión de empezar a trabajar en clase la escritura, porque tal vez esos Hola, trabajos... Hola, Gonzalo. Tal vez esos trabajos prácticos, que serían el avance del informe, los puedo corregir en clase. Entonces no necesito poner una fecha concreta, la vamos a poner para poder decir, bueno, hasta esta fecha tienen que tener algo escrito, pero llevarme los trabajos, volver a entregarlos y que ustedes tarden en saber que está bien o que está mal. Entonces, si lo podemos hacer en clase y por esta vía, mucho mejor. Pero bueno, piensen ya principios ya estamos casi, mediados de junio y finales casi de junio estaríamos ya terminando con los exámenes promocionales, digamos. Después estaríamos con los recuperatorios y el integrador. Por eso estoy insistiendo en que vayan buscando temas ya. Porque esta segunda parte del cuatrimestre es como vuela. Parece que no, pero nos va a pasar rapidísimo. Y también aprovechen porque el lunes tenemos esta charla en la biblioteca o con la gente de la biblioteca. Acuérdense que tienen que ir directamente al aula 66 el lunes. 3:30 nos encontramos en el aula 66. Entonces, ya charlando con la gente de la biblioteca, es más, termina la clase o, no sé, corten el horario que corte, ustedes se pueden ir a buscar material a la biblioteca. Yo no los voy a retener. Me interesa que ya vayan teniendo algo. ¿Sí? Bien. La idea de la clase de hoy es detenernos, perdón. El aula 66, ¿viste cuando entras en la universidad por el Ágora? Por donde está alumnos, etcétera. Vendría a ser... Entrás a la izquierda, vendría el primer pasillo, que ahí a la izquierda está la primera escalera, hay una puerta de vidrio. Hola, Lautaro. A partir de la puerta de vidrio arrancan las aulas 60. Y la 66 está más o menos por la mitad. Ya no sé decirte mano par o impar, pero más o menos así sería. Entrando por el ágora de la mano izquierda, pasando la primera escalera. No sé si guié bien o no. Pero bueno, si no, cualquier cosa me paro en el medio del ágora y los espero y hacemos como los cuentos, los hago agarrarse y vamos todos para el aula 66. Igual yo voy a ir dando vueltas, seguramente alguno se va a perder y se va a ir a nuestra aula y los voy a ir a buscar.
esas cosas que pasan. Pero más o menos es por ese primer pasillo a la izquierda. Bien, la idea entonces es hacer una pequeña revisión de las partes del informe de lectura y centrarnos más en lo que es el desarrollo, que es lo que ustedes van a empezar a trabajar en forma concreta cuando ya tengan el material. Tengo preparados unos PowerPoint para ir compartiendo. A ver, el primero que les voy a compartir está relacionado más que nada para hacer un recuerdo de lo que habíamos visto, tipo estructura básica de lo que es el informe. Tiene estructura básica del informe de lectura que nosotros habíamos visto en la página, en la unidad 7, las 5 partes que conforman el informe, la portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Cada una de estas partes tiene una función concreta, determinada. La función de la portada es la de identificar tanto el tipo de trabajo que se presenta como al autor que lo realiza, o sea, eso que les había dicho de indicar el género discursivo que ustedes están trabajando, poner arriba de todo informe de lectura, incluir un título y después el nombre de ustedes, que es fundamental. Es decir, la portada me indica las características más básicas, la información principal, que es quién escribió el trabajo y qué tipo de trabajo es. La introducción, que vendría a ser la primera parte, se presenta el tema que se abordará, se lo contextualiza, se presentan también las fuentes con las que se trabajará y se indica la estructura que se desarrollará. Lo tenemos todo en futuro porque se acuerdan que la introducción se construye en futuro porque nos presenta aquello que vamos a leer en el desarrollo. El desarrollo, que es donde nos vamos a centrar hoy, se recuperan las posturas de los autores que se leyeron para explicarlas, analizarlas y compararlas entre sí, y se explican los conceptos necesarios para el desarrollo del tema que se plantea en el trabajo. O sea, en el desarrollo se ponen todas las características, todos los recursos para que el trabajo se entienda, para tener una orientación, una linealidad y saber qué estamos explicando y por qué lo estamos explicando. Conclusión es un modo de revisión de lo leído que busca señalar y reforzar los puntos más importantes del desarrollo. Les había dicho que la conclusión era un pequeño resumen de aquellas características, de aquellos conceptos más importantes que se vieron en el desarrollo y tiene la función de cerrar el texto, que quede mucho más ordenado a forma de cierre del texto. Y la bibliografía da cuenta de las fuentes de donde se extrajo la información. Eso sería como lo más importante de las características generales. ¿Siguen viendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Pues acabo de cambiar. Bien, esto lo habíamos visto el lunes también. Las características más importantes de la introducción vendría a ser la presentación del texto, tanto en su contenido como en su estructura. Es una de las 2 partes del informe, junto con la conclusión, que es autorreferencial. Recuerden que lo autorreferencial es aquello que indica, por ejemplo, en este informe se trabajará sobre, es decir, poner la palabra informe, hacer referencia directa al tipo de trabajo. Por eso es autorreferencial. Y el contenido de la introducción se divide en presentación del tema y de los conceptos, indicación del problema, contextualizar, presentación de las fuentes abordadas y especificar la estructura. Esto, chicos, obviamente después se los paso en un PDF para que les quede más o menos el resumen organizado. Acá teníamos el texto que habíamos leído, el de Noam Chomsky. Yo acá marqué en 2 colores diferentes lo que sería el planteo del tema, el objetivo
tanto del texto a leer como del trabajo, que eso lo habíamos hecho en clase. Y acá tenemos el desarrollo, que es donde nos vamos a centrar. El desarrollo, dice, es donde se recuperan las posturas de los autores que fueron leídos para explicarlas, analizarlas y compararlas entre sí, y se explican los conceptos necesarios para el desarrollo del tema determinado. Como el informe de lectura no es ni un resumen ni una recopilación de citas o datos, la recuperación de los textos leídos puede hacerse a partir de las citas directas o indirectas, los dos tipos de discursos referidos, mediante las que se parafrasea aquello que se analizará, que se comparará, etc. Perdón, chicos. Bien, sigo compartiendo. Ustedes me avisan si se ve bien. Bien, la idea de parafrasear tiene que ver concretamente con la de reformular. Una paráfrasis o cuando uno parafrasea un texto es tomar las mismas, podemos decir, palabras o mismas características que tiene ese texto y explicarlo de otra manera. ¿Sí? Por eso digo que tiene mucho que ver con lo que es la reformulación. Entonces, cuando ustedes vean la palabra parafrasear, tiene que ver con reformular aquello que se leyó para que no quede exactamente igual, a no ser que sea una cita directa, que bueno, que ahí no habría problema. Bien, y como última característica del desarrollo tenemos que, para poder redactar correctamente el informe, es necesario establecer entre las fuentes ejes temáticos de comparación que funcionen como subtemas del tema principal y permitan contrastar las distintas posturas y evitar caer en la redacción de resúmenes de cada una de las fuentes. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el texto, esos dos resúmenes? Acá tenemos Reyes Rosovsky y Álvaro Reichmann, que básicamente, a ver, yo acá marqué algunos verbos de locución, como el postulan, señalan, reconoce, no consideran, advierten, bueno, señala también, y algunos conectores, como en cambio y también. Los marqué para que tuvieran en cuenta esto de los verbos locutorios y el uso de los conectores. Pero bueno, habíamos marcado que esto era lo que no había que hacer, ¿sí? Que no era un resumen, que no era tampoco un compendio de citas, sino que jugaba mucho aquello que ustedes habían podido interpretar, que habían podido entender del texto. Esto es lo que les dije que les iba a pasar, es un cuadro comparativo del desarrollo del informe de lectura a partir de los resúmenes que habíamos visto de los autores. A ver, parece medio un caos, pero si se dan cuenta, las flechitas, estas flechitas de acá, esta y esta, nos marcan que esa información se recuperó acá arriba. Esta parte del texto pasó a ocupar un tercer lugar, esta parte verde se fue para esta parte de celeste, es decir, se plantearon los subtemas que podríamos haber encontrado y a partir de eso se jerarquizó la información para poder realizar esa confrontación de fuentes, que sería la idea de lo que tendrían que hacer ustedes. Pero bueno, esto después cuando se los pase lo van a poder ver en detenimiento. Bien, ahora vamos a lo que sería concretamente aquellos recursos que vamos a encontrar dentro del desarrollo del informe de lectura. Esto ustedes en la bibliografía lo tienen en la página, ya les digo concretamente, en la página 186. Profe, disculpe. Sí. Yo tengo que salir un segundito, aviso por si pasa lista. A ver, pará, vos sos... Máximo Grisani, pero ahora vuelvo igualmente. Pero bueno, Dale, listo. Listo. Gracias. Perfecto.
Bien, entonces, página 186. Tenemos la idea de los primeros recursos lingüísticos. Cuando hablamos de recursos lingüísticos, hablamos de esas estructuras relacionadas con la conformación del lenguaje que sirven para poder explicar o poder desarrollar de una forma correcta la escritura. El primero de los recursos lingüísticos que tenemos es el de la polifonía. ¿Sí? La polifonía, la palabra polifonía viene de la música. Poli es mucho, fonía sonidos, es la mezcla de los sonidos, la pluralidad de sonidos. Y esto la lingüística lo toma para poder definir la presencia de varias voces dentro de un texto. En los textos académicos es muy común que veamos varias voces dentro de un escrito, ya que, como dice acá el texto, la escritura implica la recuperación explícita de las lecturas y datos usados para su producción. Siempre que nosotros escribamos un texto académico, tenemos que dar cuenta de aquello que leímos para poder escribir eso, ¿sí? Porque cada una de esas fuentes que nosotros tomamos nos van a enriquecer de alguna forma aquello que estamos escribiendo. Los verbos introductores son importantes para la interpretación de la cita. A ver, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos visto en la unidad 2 lo que son los verbos introductores, aquellos verbos que posibilitan la aparición de una cita, ¿sí? En este caso, si se acuerdan cuando vimos citas textuales, en la unidad creo que es 4, las citas textuales van a estar relacionadas directamente con el discurso directo, con el referido directo. Y muchas veces esos discursos referidos directos deben introducirse a partir de un verbo. Acá vamos a ver algunos de los verbos que posibilitan la introducción de una cita textual o una cita de lo que sea. Los primeros que tenemos son los verbos de locución neutros, ¿sí? Hablamos de verbos neutros que reemplazan a los verbos de decir, o sea, no indican una acción específica, sino que se pueden reemplazar con el verbo decir. Por ejemplo, plantea, declara, señala, afirma, explica, son verbos que se pueden considerar como verbos neutros. ¿Bien? No sé si hago yo ruido. Otro de los tipos de verbos de locución que son menos neutros, es decir, que ya estarían mostrando una intención, son estos como advierte, sugiere, contesta, replica. ¿Por qué digo una intención? Porque siempre que uno escribe, aunque sea de la manera más objetiva posible, tiene algún tipo de intencionalidad en el texto. Si yo quiero explicar, mi intención va a ser la de explicar. Si quiero contestar algo es porque hay un planteo de una pregunta antes de eso. Entonces, ahí tendríamos esta idea de son verbos neutros, pero no tan neutros como, por ejemplo, el verbo plantear, que no implica intención de nada, únicamente se puede reemplazar por el verbo decir. Otras operaciones que implican la recuperación del pensamiento de otro van a ser estas como demuestra, descubre, revela, detecta, apunta. Son todos verbos que nos están mostrando qué cosa hizo el autor que nosotros estamos recuperando como cita. ¿Sí? Fulano de tal revela tal, no sé, ley de la física. Y ahí tenemos como un descubrimiento de una ley de la física. Entonces, siempre va a ser importante tener en cuenta que cuando
ustedes tengan que escribir el informe, el desarrollo del informe, van a tener que usar citas. A ver, citas textuales, citas, ahora vamos a ver los distintos tipos de citas. Y lo importante también es que tienen que tener bien presente qué quiso hacer el autor en el momento de pronunciar esas palabras, de escribir esas palabras, para poder, en la cita que ustedes van a construir, recuperar esa idea. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Genial. Bien, tipos de citas. ¿Sí? Acá tenemos tipos de discursos referidos, directos, relacionados con las citas en este caso. Bueno, tenemos un indirecto también que vendría a ser la paráfrasis. Cita de autoridad. Esta es una de las más usadas dentro de los informes y dentro de cualquier tipo de texto académico en general. Se utiliza para apoyar la tesis propia, es decir, se utiliza para reforzar la idea que uno tiene o aquello que está marcando como lo central del trabajo. Por lo tanto, implica hacer explícita una postura concreta. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a pronunciar a favor de el uso de transgénicos, tenemos que marcar que el texto se postula a favor del uso de transgénicos y que esa cita refuerza esa postura. ¿Sí? Esto en el caso de tener que marcar postura. Debe indicarse el nombre del autor, el año de la publicación y las páginas donde aparece. Siempre que se marque una cita de autoridad, tiene que tener referencia bibliográfica. Esto se hace entre paréntesis al costadito de la cita. Después vamos a ver algunos ejemplos. Si no es hoy, en algún momento, obviamente cuando estén escribiendo, se los voy a marcar. Cita ilustrativa. Es el segundo tipo de cita que tenemos. Se utiliza para ejemplificar la postura del autor referido. Por eso debe ser introducida mediante un resumen o una paráfrasis de esa postura. Es necesario incorporar la referencia como la cita de autoridad. La cita ilustrativa tiene que ver con, por ejemplo, ustedes están marcando que cierto autor está a favor del uso de transgénicos. Entonces, para poder marcar esa postura del autor y poder dar pie a ejemplificar con algo que haya dicho el autor, mínimamente tiene que haber una síntesis, un resumen de cuál sería la postura del autor sobre el tema, ¿sí? Fulano de tal considera que el uso de transgénicos beneficia a la alimentación planetaria, qué sé yo, estoy zaraseando. Por lo tanto, marca que, y ahí pueden poner una cita ilustrativa, ¿sí? Lo que nos va a dar cuenta que, concretamente, este autor avala el uso de transgénicos. Cita testimonial. Esta no va a ser muy común en el informe de lectura, a no ser que tengan, no sé, una entrevista, pero tampoco las entrevistas son muy recomendadas para poder, para ser fuentes de los informes. La cita testimonial dice, refiere datos que pueden sostener o refutar una postura propia o de otro. Por esto, acompaña a una afirmación para fundamentarla. Entonces, siempre vamos a estar muy agarrados de los datos concretos que hayan dicho, que hayan marcado ciertos autores, ciertos testigos. Es como muy... A ver, una cita testimonial se ve mucho en una noticia, por ejemplo. Testigos afirman que en el lugar del hecho vieron 2 personas colgadas de un poste intentando robar cables, por ejemplo. ¿Sí? Y a partir de eso se va a marcar una postura, una idea concreta del hecho.
¿sí? De lo que sea. Podemos pensarlo relacionado con un tema para un informe, sí, pero tiene que también ser muy pegado a aquello que piensa el autor. ¿Se entendió esto, chicos, o más o menos? Sí, profe, estoy entendiendo. Bien, si no, el que calla otorga y ya está. Bien. El último tipo de discurso referido que tenemos es el de la paráfrasis. Y como les había dicho, tiene bastante que ver con la reformulación. Implica una elaboración del discurso del otro sin la recuperación textual y literal de sus palabras. Se utiliza para exponer un concepto, idea o postura que está desarrollada por el autor que se cita, pero con una extensión que impide transcribirlo por completo. A ver, es lo mismo que la reformulación, es tomar aquello que nosotros vemos en el texto del otro, que nos sirve, y ponerlos con nuestras palabras. Es muy común cuando tenemos una cita muy larga, ¿sí? Nos parece que esa cita está muy buena para ponerla en nuestro texto, pero es una carilla del libro o es una carilla de una hoja. Es muy larga. Entonces lo que podemos hacer es tomar elementos de eso que para nosotros es la cita y transcribirlo a nuestra forma. ¿Sí? Por eso dice, implica una elaboración del discurso del otro. Obviamente, para poder hacer esto, primero hay que haber entendido concretamente qué dice el texto, ¿sí? Siempre todo esto va a partir de una lectura puntillosa de aquello que hayamos elegido como fuente. Bien, esos serían los tipos de discursos referidos o citas que ustedes tienen para poder organizar las citas dentro del informe de lectura, ¿sí? Obviamente esto lo van a poder hacer cruzando a los autores, como habíamos visto en el ejemplo del informe, de ese desarrollo pequeñito de los autores que hablaban sobre transgénicos. Bien, otro de los recursos que tenemos, los recursos lingüísticos que se pueden ver dentro del desarrollo del informe de lectura, es la cohesión. Más o menos algo de esto habíamos hablado en alguna clase, de qué era la cohesión y la coherencia. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues yo no los veo ahora, tengo toda la pantalla con el PowerPoint, entonces no los puedo distinguir. Bien. La cohesión nos indica que un texto es un producto compuesto por distintas partes y para lograr que sus componentes respondan a un objetivo general es necesario explicitar y facilitar la percepción de la relación entre sus partes y así captar su unidad y la progresión tanto de la estructura general como entre los párrafos y oraciones. Esto lo habíamos visto cuando en la unidad 4 habíamos pensado en estas cuestiones de progresión temática, repeticiones, ¿se acuerdan de eso? Tiene que ver mucho con la idea de cohesión. Entonces, para que nosotros podamos indicar que un texto realmente es un texto, tenemos que poder encontrar relaciones entre las partes del texto. O sea, si yo en la primera oración digo alimentos transgénicos, en la tercera oración digo aquellos, tengo que ser consciente y poder darme cuenta que ese aquellos refiere directamente a alimentos transgénicos, ¿sí? Por eso acá dice facilitar la percepción de la relación entre sus partes. Cada una de las partes de un texto debe tener algún tipo de relación entre sí para dar cuenta, además, de que el tema va progresando, del que el desarrollo va avanzando.
Y eso se va a dar tanto a nivel más macro, como serían los párrafos, como a nivel más micro, como serían las oraciones, ¿sí? Desde lo más pequeño que son, bueno, los más pequeños son las letras, pero no importa, los fonemas, pero digo, lo más corto que van a ser las oraciones, la relación que hay entre oración y oración, y después las relaciones que hay entre los párrafos. Y acá es cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en alguno de los parciales yo habré corregido algo así como falta conectar estos párrafos. Eso quiere decir que no había una relación directa entre el párrafo de arriba y el párrafo de abajo, ¿sí? Eso es lo que habría que evitar. Todo tendría que estar muy bien conectado. Bien. Para dar cuenta de la progresión, existen una serie de procedimientos específicos que sirven tanto para ordenar las partes del texto como para percibir la estructura, organizar la información y facilitar su localización. Entonces, siempre que nosotros planteamos la escritura siempre va a nivel desarrollo, siempre va en progreso porque el tema va a parecer medio Pokémon esto, pero el tema va evolucionando a nivel que uno va escribiendo. Ahora, para poder ordenar bien todas esas partes, tenemos elementos que nos sirven para eso y que va a ser tanto a nivel estructura general como a nivel organización de la información, que eso tiene que ver con la jerarquización, y también para facilitar la localización de esa información, que eso tiene que ver, a partir de la jerarquización, cómo vamos marcando el avance de la información, la progresión temática. Uno de esos elementos, de esos procedimientos que tenemos, son los signos de puntuación. Que esto, ¿se acuerdan que fue lo primero que vimos al comienzo del cuatrimestre? Los signos de puntuación son indispensables ya que, además de separar las distintas partes, establecen relaciones lógicas entre los datos y los jerarquiza. Recuerden que cada vez que nosotros marcamos un signo de puntuación, estamos dando a entender no solamente un freno en el texto, que es lo más común, ¿para qué uso la coma? Para poder respirar, dicen algunos, o el punto seguido para respirar un poquito más. No solamente para poder respirar se usan los signos de puntuación, sino para dar cuenta de cómo se organiza la información y cómo se va jerarquizando esa información. Recuerden que, por ejemplo, la coma sirve para separar elementos en una enumeración corta. ¿Sí? Entonces yo si veo en una cartuchera hay lápices, coma, lapicera, coma, perdón, que entra gente. Vamos a tener, estoy leyendo lo que pusieron, perdón. Vamos a tener entonces una organización de datos de forma lógica. Esa coma me está dividiendo una enumeración. Si tenemos un elemento, también una enumeración, pero los elementos dentro de esa enumeración son más extensos y tenemos algún tipo de desarrollo, no lo vamos a separar por comas porque nos vamos a confundir con el desarrollo de esa enumeración, sino que vamos a poner punto y coma. ¿Sí? Entonces, ahí nos estaría también, de alguna forma, jerarquizando la relación lógica entre los datos que nosotros vamos incluyendo. Por eso es muy importante que revisen otra vez lo que serían los signos de puntuación para poder organizar bien los textos. Perdón, chicos. Hola, Neir, no pasa nada. Estamos viendo el desarrollo. Yo sigo compartiendo. Estas son las partes que nos quedaron el lunes para trabajar ahora con apoyo visual, como diríamos. Bien,
Otro de los elementos que tenemos para poder realizar esta organización general del informe, de las partes del informe de lectura, más que nada del desarrollo, es la referencialidad, ¿sí? La referencialidad permite recuperar lo dicho anteriormente sin repetirlo. Esto tiene que ver, si se acuerdan, con aquello que habíamos visto en la unidad 4 relacionada con la repetición. Intentar hacer referencia continuamente al objeto del que se está hablando sin necesidad concreta de poner la palabra. ¿Sí? Habíamos visto, no es necesario poner siempre célula, 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 sino que podíamos reemplazarla por esta, aquella, lo dicho en el párrafo anterior, ¿sí? Si es que estamos hablando de una idea más general y no de un objeto particular. Entonces, la idea de la referencialidad, lo referencial implica que nosotros vamos a hablar de algo, nombrar algo que ya se nombró, lo queremos recuperar más adelante en el texto, pero sin volver a repetirlo, ¿sí? Porque una de las cuestiones que se tiene tal vez a nivel redacción también es que no hay que repetir siempre exactamente las mismas palabras, ¿sí? Uno tiene que saber reformularse, parafrasearse, ¿sí? Que no sea un discurso repetitivo al 100%. A ver, yo me repito siempre, pero tengan en cuenta que yo cuando voy dando la clase, más allá de que van entrando o alguno va preguntando porque se va perdiendo, es necesaria la repetición para que las cosas queden. Pero en un texto escrito, que se puede volver atrás y se puede volver a leer, no es necesario repetir 20 veces lo mismo, porque si yo no me acuerdo, vuelvo atrás y lo leo. ¿Sí? Cuando digo no es necesario repetir 20 veces lo mismo, es con las mismas palabras exactamente. Ustedes pueden reformular aquello que dijeron haciendo uso de esta referencialidad, por ejemplo. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Genial. Bien, el último de esta serie de procedimientos, y acá nos vamos a detener un poquitito más, está relacionado con los conectores. Acá tienen como los marcadores discursivos son palabras o expresiones que establecen conexión entre la información. Son los conectores. Vamos a tener dos tipos de conectores para trabajar. Por un lado, los conectores lógicos y por el otro lado, los conectores organizativos. Y acá dejo de compartir un segundo. No pasa nada, Jan, tranquilo. Estamos ahora en la página 191, 192. Ahí está. Si pueden ir para esa página, que ahí es donde tenemos concretamente la idea de estos dos tipos de conectores. En la página 191 definimos qué son los conectores lógicos, que son, dice concretamente, los conectores lógicos son los marcadores discursivos que especifican el tipo de relación que se establece entre tales datos, entre los datos en general. Cuando hablamos entonces de conectores lógicos, estamos pensando en aquellas palabras que nos indican en forma concreta qué relación se está estableciendo entre la primera parte del párrafo y la segunda, por ejemplo. Y después, por otro lado, los conectores organizativos, dice, son aquellos que permiten percibir la estructura del texto y facilitan la lectura. Como bien indica el nombre del conector, son los conectores que nos organizan a nivel estructura. En la página 192 tienen una lista de conectores, ¿sí? Las relaciones que van generando entre las distintas partes de la oración
tienen algunos ejemplos de conectores y también tienen algunas formas de uso. Más que nada yo me voy a basar en lo que sería la relación entre esos conectores, como qué relación implican dentro de un párrafo o un texto en sí. Tengan en cuenta una cosa, cuando hablamos de conectores lógicos, ¿sí? Y de lo que se puede hacer con un conector lógico, no necesariamente estamos diciendo que se puede usar solo dentro de un párrafo, ¿sí? No es solo entre oraciones, sino que estos conectores lógicos también pueden usarse para relacionar párrafos. Tengan en cuenta eso, porque si no lo único que van a usar para relacionar párrafos son los organizativos y no es necesario. Pueden usar todo tipo de conectores. ¿Claro con esto, chicos? Así. Genial. Bien. La primera relación que podemos ver en la página 192 de estos conectores son los aditivos o copulativos. A ver, están los dos nombres porque en una época se llamaban conectores copulativos y después se cambió al conector aditivo. Entonces, para los que lo hayan estudiado como aditivos, son esos, y para los que lo hayan estudiado como copulativos, son esos. Conectan dos ideas que tienen algo en común. Son argumentos de una misma opinión, componentes de un mismo sistema, opiniones coincidentes. La idea con los conectores aditivos o copulativos concretamente es esa. Siempre vamos a estar conectando elementos de un mismo género, de un mismo grupo. Dos ideas similares, dos elementos que conforman un sistema, no sé, los lápices adentro de una cartuchera, los útiles. Yo puedo poner un aditivo entre cada útil, porque son elementos de un mismo sistema. Bien, los más comunes van a ser y, obviamente, además, también, asimismo, incluso. Si se dan cuenta, estas palabras lo que van a hacer es unir, ¿sí? Por eso es aditivo o copulativo. Unen, ensamblan elementos de un mismo sistema. Bien, sigo. La segunda relación que ustedes tienen en relación a los conectores son los adversativos, ¿sí? Que establecen una oposición entre dos elementos. Siempre vamos a poner la idea de dos elementos porque es lo más común, uno se enfrenta a otro. Como conectores adversativos tenemos dos tipos, dos categorías de conector adversativo. Por un lado están los restrictivos. A ver, esperen que se me perdió la hoja. Los restrictivos no niega lo dicho en la primera afirmación, sino que agrega un dato lógico contradictorio. Página 192, Franco, 192. Y por el otro lado está la categoría exclusiva que introduce una afirmación que niega la anterior. Entonces, siempre que tenemos conectores adversativos estamos marcando una oposición entre dos elementos, ¿sí? Entre dos partes del texto, entre la idea A y la idea B. Ahora, tenemos dos categorías. Una que es restrictiva, es decir, restringe una parte de esa información, no está negando todo, sino que está restringiendo una mínima parte. Y otra categoría que es exclusiva, es decir, que excluye, que niega por completo todo lo que se dijo antes. ¿Sí? Esto es para que ustedes tengan en cuenta que pueden llegar a tener dentro de la comparación dos autores que disienten en tres cosas, pero coinciden en otras tres. Y una de las cosas que coinciden está en la misma línea.
Entonces pueden decir, bueno, fulano de tal dice tal cosa, mengano acuerda con eso que dice, sin embargo se opone en tal otra. Y vamos a negar una pequeña parte del texto o de la idea del anterior. En cambio, con la otra negaríamos todo completo. Los ejemplos más comunes de conectores adversativos son pero, no obstante, sin embargo, si no, en cambio. Importante, chicos, si van a usar como adversativo el si no, es el todo junto, si no todo junto, ¿sí? Porque el sí, no, separado está arrancando una negación. Si no tengo esto, no hago tal cosa, ¿sí? Acá sería el si no todo junto es una oposición. ¿Vamos bien? Sí, profe. Pensé que se me habían dormido todos. Está bien que está divertida la clase, pero no para tanto. Bien. Otro de los tipos de conectores que tenemos, y ya estoy en la página 193, son aquellos conectores que marcan causa y consecuencia. Dice, establecen una relación de causa y efecto entre los elementos y pueden introducir la causa o la consecuencia, ¿sí? Van de un lado o del otro, pero son conectores que concretamente nos van a marcar a partir de esto se da aquello o gracias a que se dio aquello se puede obtener o se obtuvo lo primero. Ahora les leo el ejemplo para que quede más claro. Los conectores más comunes para para indicar causa y consecuencia son porque, acá también, porque todo junto y sin tilde. ¿Sí? El porque todo junto y sin tilde indica consecuencia, introducción de una consecuencia. Pasó esto porque se dieron tales cuestiones, o se dieron tales cuestiones porque pasó tal cosa. Ya que, dado que, por eso, en consecuencia, por lo tanto, son todos conectores que se indican para introducir o una causa o una consecuencia de algo. El ejemplo que tienen ustedes acá dice, según los defensores de los alimentos transgénicos, estos no producen alergias porque las proteínas modificadas introducidas se descomponen y, por lo tanto, sería la consecuencia, no sobreviven ni pueden ser transmitidas. ¿Sí? Ahí tendríamos un buen uso para estos conectores que marcan causa-consecuencia. Disyuntivos. Otro tipo de conectores. Tenemos un montón de conectores. Disyuntivos. Indican una oposición excluyente o una alternativa. ¿Sí? Tenemos esa idea. Oposición excluyente o alternativa. Más comunes de estos tipos de conectores son el o bien, que va a marcar la alternativa, o el ya sea. Les marco el ejemplo. La reflexión obliga a recordarles a los científicos que trabajan en organismos públicos de investigación su obligación moral de apoyar a los ciudadanos de países desfavorecidos, ya sea formando científicos de dichas nacionalidades en técnicas de ingeniería genética, ya sea cooperando, podrían haber puesto un o, cooperando científicamente con ellos, utilizando como material de trabajo sus variedades autóctonas. ¿Sí? Entonces, acá está marcando una oposición excluyente de algo que se estaba diciendo, o por lo menos una alternativa, una opción a aquello que se estaba marcando antes. Otro de los tipos de conectores que vamos a tener son los concesivos.
frente a un enunciado que introduce una afirmación, estos conectores introducen una restricción, una contradicción lógica o un caso en el que no se cumple, ¿sí? Los concesivos entonces también van a estar relacionados con la idea de restringir datos o de indicar que aquello que se está planteando no es del todo así o que no se cumplen ciertas cuestiones, ciertas características. Por eso a veces estos concesivos se los puede confundir con los adversativos. Algunos ejemplos de los concesivos son aunque, aun cuando, si bien, a pesar de. A ver, les leo el primer ejemplo. A pesar de considerar los alimentos transgénicos un riesgo, los consumidores portugueses aceptan su consumo. ¿Sí? Estamos restringiendo un tipo de información. Los consumidores portugueses saben que el alimento transgénico es un riesgo, pero lo consumen. Sería la idea. Bien. El último de los conectores lógicos, de la serie de conectores lógicos que tenemos, son concretamente los reformulativos. Se utilizan para explicar una idea o concepto. Estos más o menos ya con la idea de reformulación los habíamos estado viendo, ¿sí? Los más comunes van a ser, es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otro modo, todas esas frases que nosotros usamos continuamente para indicar que lo que viene después es exactamente lo mismo que se dijo antes, pero dicho más simple. Tiene que ver con la reformulación, tiene que ver con el discurso referido indirecto, si ustedes quieren, pero siempre la idea de estos conectores es introducir aquello que se dijo de una manera más simple. Y ahí tendríamos una reformulación. Hasta acá sería lo que nosotros vemos como conectores lógicos, ¿sí? Porque indican relaciones lógicas y concretas no solamente entre oraciones, sino también entre párrafos. Eso ténganlo bien presente, chicos, la idea de hay que conectar todo. Para que un texto sea cohesivo, tiene que estar todo relacionado. Esa sería la idea principal. Por otro lado, tenemos a los conectores organizativos, que eso también está en la página 194. Los conectores organizativos van a ser menos, son 3 las categorías que marcamos, lo que no quiere decir que no sean importantes, y, a ver, fundamentalmente sirven para poder relacionar en forma concreta y organizar en forma concreta y real un texto. O la información que tienen sobre algún subtema, ¿sí? Esto puede ser a nivel general, a nivel macro como el texto completo, como a nivel más particular, es decir, encontraron un subtema dentro del tema principal que los 2 o 3 autores que tienen tienen información completamente diferente, ¿sí? Entonces, tienen que hacer la confrontación de todos esos datos. Y ahí también pueden usar los organizativos. Bien, obviamente hay distintos tipos de conectores organizativos. Por un lado tenemos los enumeradores. Son una forma más compleja de los conectores enumerativos. Se utilizan para introducir cada uno de los elementos cuando existe una gran distancia entre ellos en el texto. Antes de usarlo, conviene redactar un párrafo introductorio donde se haga referencia a la enumeración. Los enumerativos van a ser, obviamente, en primer lugar, en segundo lugar, para continuar, por último, finalmente, serían como los enumerativos. ¿Qué quiere decir que son conectores enumerativos de forma más compleja? Que nosotros los vamos a usar si, por ejemplo,
lo que tenemos que enumerar no se va a dar uno abajo del otro, sino que vamos a enumerar la primera característica, la primera categoría, y vamos a tener que definir, explicar, ejemplificar, y después de todo eso vamos a enumerar la segunda. ¿Sí? Un texto relacionado a partir de conectores organizativos enumeradores puede tener más de, no sé, hasta pueden ser las 5 carillas del trabajo con estos tipos de conectores. ¿Sí? Porque ustedes lo que primero que van a hacer, van a decir, no sé, van a hablar de, vuelvo con los transgénicos, van a introducir, si los alimentos transgénicos tienen diferentes categorías que se pueden ir desarrollando a partir de, en primer lugar, y arrancan con esa enumeración y con esa primera categoría. La definen, la explican, la ejemplifican, 3 párrafos, pónganle, por decir algo, punto y aparte, obviamente esos 3 párrafos van con punto y aparte. En segundo lugar, y otra categoría que también definen, también explican, ejemplifican, confrontan, lo que fuera. En tercer lugar, y así hasta terminar todos los elementos que tienen sobre eso que están explicando. ¿Sí? Por eso digo, los enumeradores se van a dar, no en se pueden dar en un párrafo chiquito también, pero es mucho más común que se den a lo largo del desarrollo. ¿Sí? Son como mucho más extensivos. Otro tipo de conectores que tenemos son los distribuidores, que marcan o subrayan la separación de la información. Estos son también bastante comunes, por un lado, por otro, por una parte, por otra, ¿sí? Se pueden dar en textos largos, en diferentes párrafos, como se pueden dar también en párrafos más pequeños. La idea es que no los pongamos con mucha distancia, porque si, por ejemplo, ustedes van a poner por un lado, escriben, no sé, 2 hojas y ponen después por otro, ya me perdí por dónde está el primer lado, ¿sí? Entonces, por lo general se hacen con distancias más cortas. Algo muy importante con esto, de por un lado, por otro lado, por una parte, por otra parte, nunca pongan por otra parte sin antes haber puesto por una parte. ¿Sí? Nunca pongan por otro lado antes de haber puesto por un lado. La idea es, si ustedes ponen por otro lado, yo voy a decir, y me falta por un lado, como van por acá y no van por allá. Queda raro. Entonces, si van a usar estos distribuidores, úsenlos bien, es decir, pongan las dos partes, por un lado y por otro, por una parte y por otra parte. ¿Claro eso, chicos? Pues después escriben 40 páginas y por otra parte, ¿de dónde viene esto? Siempre se van a relacionar. Sí, bro. Genial. Bien, los últimos tipos de conectores organizativos que tienen, que ya están en la página 195, son los conclusivos. Marcan el cierre del texto e introducen o la recuperación de la opinión final o una síntesis de lo dicho. Importantísimo, chicos. Esto va al final del texto. Los conclusivos siempre van al final ya terminaron de explicar todo, hicieron todas las confrontaciones y comparaciones que querían hacer. Después de eso, concluyen. Y la manera de introducir esa conclusión va a ser con uno de estos tipos de conectores. Los más comunes, los habíamos marcado el otro día, en conclusión, en suma, en síntesis, para finalizar. Profe, con Sí. ese para finalizar, medio que se puede llegar a confundir con los enumeradores. Sí, ahí sí. Se puede llegar a confundir con porque tenemos un por último. Claro. Sí, se puede llegar a confundir. La idea es que cuando uno marca conclusión y pone para finalizar, es la última parte del texto.
Y antes de ese para finalizar, no hay nada que nos esté numerando. Es decir, nosotros tenemos que haber terminado la enumeración 3 párrafos antes. Esa sería la idea si se va a usar, digo. ¿Me ibas a decir algo, Sebastián? No, ok, dije que sí, entendí. Claro, se tiene que cerrar todo lo que se está enumerando para poder dar un resumen después, obviamente. Si querés usar para finalizar, Claro, obviamente. obvio. Si querés, podés usar otro. Eso también va en cómo se vayan organizando en la escritura. Exacto. Yo recomiendo, como para que sea más fácil, usar en conclusión, porque ya está, como ponemos en conclusión y uno respira y dice, esto ya termina acá. Pero bueno, eso va después en cómo quieren ustedes organizarse. Pero bueno, como iba diciendo y como dije en la otra clase, si ponen en conclusión, en suma, en síntesis o lo que sea, terminen. ¿Sí? No me expliquen algo nuevo. ¿Sí? En la conclusión nunca va información nueva. El que nunca vi es En Suma. O sea, se En me hace como suma, raro escucharlo. es viejo en suma. Es como, queda como muy intelectual decir en suma. Quizás, mira qué vocabulario que tiene esta persona. Pero sí, yo creo que lo habré visto en textos de hace años, de gente que escribió antes de que todos nosotros naciéramos, así que imagínense. Pero bueno, eso sería lo más relevante a nivel recursos para la cohesión. ¿Para qué les sirven conocer todos estos recursos? Para darse cuenta que cuando ustedes van a estar escribiendo, no solamente tienen que prestar atención a la información concreta, sino a qué hacen con esa información concreta, cómo la desarrollan, cómo la organizan, qué ponen primero, qué ponen después. ¿Van a enumerar? ¿Van no sé, a marcar categorías? En ese marcado de categorías, ¿van a tener que, no sé, poner alguna distribución de elementos? ¿Cómo lo hacen? A partir de los conectores. ¿Tienen que poner alguna cita textual? ¿Cómo la introducen? ¿Sí? Y bueno, van a tener que buscar algún verbo que me indique alguna actitud o intención que tiene el autor, o simplemente un verbo de locución que indique que el autor planteó tal tema. ¿Sí? Esas son todas decisiones que se van tomando mientras uno va escribiendo. A ver, la realidad es que ustedes van a escribir en caliente, como siempre se escriben estas cosas, al fragor del momento, y que todo esto se hace después. ¿Sí? Todo esto viene en el momento en el que uno corrige el texto y lo arma y lo organiza. Sí, eso estaba pensando, profe, porque la verdad sí hay que ir teniendo en cuenta cada cosa para ir escribiéndolo, se me lo cabeza. Se vuelven locos. Yo por lo general siempre recomiendo que se separe, que una de las personas del grupo sea el que le dé el toque final al texto, que sea el corrector. En lo que vendría a ser dentro de la profesión el editor del texto. Más que nada porque va a tener, obviamente, tiene que saber de qué van a estar hablando, por lo tanto puede hacer los resúmenes antes, pero digo, va a tener los ojos limpios del texto. Porque suele pasar esto, cuando uno va escribiendo, se mete tanto en lo que escribe que no se da cuenta lo que tiene que cambiar, o no se da cuenta que puso 2 veces la misma palabra. Y por más que lo lea, no lo percibe, porque está tan metido en el texto que, bueno, es como, está todo bien, y tal vez está todo mal, porque está redactado para el traste, pero como están tan metidos, no se dan cuenta. Entonces, una persona de fuera o una persona que no estaba tan involucrada con la escritura, que lo lea y que lo corrija, va a ser mucho más productivo. A ver, es un recontra trabajo, porque hay que sentarse a ver qué se puso.
y que no, y dónde están las comas mal puestas, y dónde están, iba a decir las tildes, pero bueno, no quiero asustarlos, pero también. ¿Y qué pasa si esta frase no se entiende cómo se relaciona con la otra frase? Por eso digo, también tiene que entender del tema, porque si van a hacer una comparación, tiene que saber bien qué están comparando. Pero yo por lo menos recomiendo eso, que haya alguien que no se haya involucrado directamente, no en la proporción, en proporcionar el material, sino en la escritura fina, y que pueda después corregir el texto. Si no, otra recomendación que se puede hacer es, cuando lo terminan de leer, agarran a algún familiar, novio, novia, tío, sobrino, pariente lejano que no quieran mucho, o que quieran mucho y lo quieran torturar un rato, y se lo leen. Si esa persona no entendió nada, es que está todo mal escrito. ¿Sí? Ya leerlo en voz alta tiene mucho de darse cuenta si está bien o mal escrito, porque si uno se traba mientras vas leyendo, y no es por una cuestión de que te estás muriendo de frío y te trabas como me pasó a mí hoy todo el día, es porque algo falla dentro del texto, dentro de las oraciones, dentro de las conexiones. Entonces, son como herramientas que uno va usando, mínimos consejos para que se pueda llegar a dar una buena escritura y que no haya que reescribir el trabajo. Pero sí, tener todo esto en la cabeza mientras lo van escribiendo es bastante. Por eso les digo que haya una instancia de corrección final antes de entregar el trabajo. Es decir, no lo terminen de escribir 2 días antes o 2 noches antes, porque va a ser medio raro. ¿Alguna pregunta, chicos? Qué clara que soy, impresionante. Nadie tiene preguntas. Bueno, les voy a tomar lista. Mientras alguno piensa alguna pregunta, yo les tomo lista. Agüero. Aguirre. Presente. Álvarez. Beretta. Bresciani. Presente, profe. Crisóstomo. De Luglio. Presente, profe. Domínguez. Presente. Dos Santos. No está. Fernández. Ferrero. Flores. Presente. Fuentes. Goyenechea. Gutiérrez. Diácono. Lozano. Morinico. Presente, profe. Pasquini. Presente. Picas. Presente. Salinas. Presente. Santucci. Estaba Santucci, yo la vi. Zurra. También. Se me fueron a tomar mate las chicas. Yo la vi. Vallejos. Vilardi. Bien. Y Osuna. Bien. Bueno. Profe, Sí. ¿puede explicar dónde mierda era el aula? Perdón. ¡Epa! ¿Dónde era el aula? ¿Dónde Ya me se olvidé. Se me escapó, se me escapó. Está bien, te lo explico. Si me lo preguntas Gracias. así, te lo explico, Ignacio. Es el léxico, bien, y estamos en una materia donde... Me retiro.
Les enseñamos a escribir para que hablen así. Mira vos. No, me imagino, Nair, vos nunca. No, no. Sí, pero te puse presente, tranquila. No, acá. Sáquenle presente, profe. No juego más, me voy. No, creo que cuando te veamos el lunes le voy a decir a la de la biblioteca, con él no hables por las dudas. A ver si tiene algún exabrupto. Te explico. ¿Viste la entrada principal de la universidad? Sí. Bueno, el primer pasillo de la mano izquierda, viste que está el Sí, centro de antes. estudiantes de CIT, hay una escalera, bueno, hay que pasar esa escalera, hay unas puertas de vidrio. Después de esas puertas de vidrio arrancan las aulas 60. Ok. Hay algunas que tienen computadoras, estas que nos tocaron a nosotros tienen proyector, creo. Ah, sí, había visto. Bueno, las de la computadora no es. Así que no Sí. nos pongamos contentos, son las que están un poquito más atrás. Ok, perfecto. Creo que vamos a estar un poco más calentitos que en la 207. 208, no, 207 tenemos nosotros. 200. Bueno, en la 200. Sí, por ahí. Vamos a estar más 208. calentitos que ahí. Pero bueno, 208, sí. Yo tengo en las dos, por eso ya ni me acuerdo. Yo sé que un lado tengo que ir para la derecha, otro lado tengo que ir para la izquierda. Pero sí, es verdad, es el aula del viento. Y tiene mucha razón haberle puesto ese nombre. Porque nos morimos de frío ahí adentro. Sí. Pero bueno, sería ahí. Acuérdense de ir a las 3:30 estar ahí. Yo ahora lo voy a poner en los avisos del campus. Y también ahora les voy a subir el texto el resumen que hice con toda la explicación de las partes del informe. Así ya les queda. Listo. Gracias, profe. No, de nada. En el texto lo que quedó, que no vieron, está relacionado con la conclusión. Pero bueno, si quieren lo vemos rapidito, así ya les queda también la sobreexplicación de la conclusión, y sería lo último que vemos ahora. Que esto sería la conclusión, los elementos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para armar la conclusión. Es un modo de revisión de lo leído que busca señalar y reforzar los puntos más importantes del desarrollo, como la introducción, constituye un texto autorreferencial. Esto que decíamos de, si en la introducción poníamos, en este texto se hablará de, en la conclusión se pone, en este texto, en este informe, se habló sobre, ¿sí? Suele estar introducido por un conector de conclusividad y debe recuperar el tema tratado como una cuestión, cuál es el problema que presenta. En este trabajo se habló sobre la importancia de los transgénicos, dije todo el tiempo transgéneros, cualquier cosa estoy hablando, alimentos de diferentes, bueno, no importa. De los transgénicos a nivel, no sé, alimentación mundial. Ese es el problema, lo tengo que recuperar dentro de la conclusión. Además de las posturas, debe contener las operaciones textuales que se utilizaron durante el desarrollo. Se describieron los puntos de vista de tales autores, se pusieron en comparación las posturas de fulano y de mengano, se expuso, no sé, tal cosa, tal problemática, se diferenciaron las características de. Eso es poner concretamente las operaciones textuales que se usaron. Y después su redacción implica evaluar las cuestiones a tratar y organizarlas de manera clara y siguiendo una progresión de información. Esto tiene que ver también con la idea de, si nosotros en la introducción decimos que primero vamos a definir, después vamos a explicar y después vamos a ejemplificar, y en el desarrollo primero definimos, después explicamos y después ejemplificamos, en la conclusión se tiene que marcar que primero definimos, después explicamos y después ejemplificamos, ¿sí?
La idea de la organización se tiene que ver en casi todas las partes del texto. Acá lo que tenemos en esta conclusión es un ejemplo de cómo armar una conclusión. ¿Sí? Es un fragmentito, ustedes lo tienen en una de las páginas donde se habla de conclusión. Arranca con un conector conclusivo, en conclusión. Ambas partes nos plantean los beneficios y los problemas del uso de las TICs. Esa vendría a ser el planteo de la problemática, ¿sí? Obviamente no tenemos necesidad de nombrar cuáles son esas ambas partes porque ya se viene hablando de eso, entonces lo podemos recuperar con esa fórmula. Por un lado, acá tenemos esta idea de los conectores organizativos, distributivos, perdón. Por un lado, el informe de Johnson y Neves nos muestra que con ayuda de las TICs es posible disminuir los riesgos debidos al cambio climático o bien adaptarnos a los mismos mediante el uso de estas tecnologías. Por el otro, el informe de CEPAL afirma, y ahí también tenemos esta idea de ir recuperando lo que se expuso, afirma que la aplicación del uso de las mismas nos servirá para la prevención y atención de los desastres naturales o situaciones de emergencia, planteando varios ejemplos de su utilización para disminuir los riesgos de impacto. En contraposición a ambas, Greenpeace nos plantea su lucha y su objetivo de concientizar a las empresas para que se responsabilicen del producto durante todo su ciclo de vida, partiendo desde la extracción de la materia prima utilizada para su fabricación hasta la reutilización o disposición final de los materiales descartables que sean nocivos para el medio ambiente, así como también concientizar a los consumidores frente a la responsabilidad que tienen al desechar este tipo de tecnologías una vez que las consideran obsoletas. Entonces, lo que tenemos acá en esta conclusión concreta es, obviamente introducimos el texto con la palabra, con el conector en conclusión, marcamos la problemática y vamos recuperando los textos leídos y las posturas que se fueron marcando en relación a esos textos. Acá tenemos por un lado y por otro, nos vamos a dar cuenta que ambos textos tienen un punto de vista similar y después con este conector, que es adversativo, marcamos que el otro informe que se trabajó, el otro texto que se trabajó, se opone concretamente a las posturas indicadas arriba. Y se cierra, ¿sí? Se termina, no hay más que eso. Eso sería concretamente una conclusión. ¿Sí? Una conclusión bastante bien armada. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Sí? Ahora tengo miedo cuando hablas, Ignacio. Sí, ahora no quiero hablar más. Tranquilo, tranquilo. Bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces el lunes nos vemos en el aula 66. Vayan pensando, por favor, vayan ya delimitando temas. Si pueden, vayan buscando textos que estén relacionados con esos temas y tengan en cuenta que si no encuentran textos para poder confrontar alguna idea, cambien el tema. Y si no llegan a encontrar un tema, yo les paso un tema. ¿Sí? No importa que no sea, puede ser cualquier tipo de tema, pero tengan en cuenta eso. Lo importante es empezar ya con la delimitación del tema y del corpus, así cuanto antes se pongan a leer, más rápido van a empezar a escribir y vamos a poder empezar a corregir la escritura. ¿Bien? Genial. Bueno, chicos, los dejo ir a calentar un poco, pues yo me tengo que ir a calentar las manos, porque yo las tengo frías. Así que cuídense, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Buen fin de profe, nos vemos. Chao, cuídense, chicos. Chau. Buen fin de chao.